Hola, ¿funciona? Antes de entrar en materia, quiero en primer término agradecer la invitación, agradecer a la presidenta de estas jornadas y excusarme por mi afonía, que he tratado por todos los medios de superar, pidiéndole al médico que me drogara como para poder estar con ustedes esta noche. Es muy difícil hablar en estas circunstancias, especialmente cuando hay que hacerlo en homenaje a Agustín Gordillo, que ha sido comparado esta noche prácticamente con la primera línea de los músicos. He tratado de pensarlo y voy a juntar algunas discrepancias y algunas coincidencias y un afán superatorio al final. A diferencia de Piazzolla, que como nos dijera Armando, no quería tocar con quienes no conocieran música como él, Agustín muchas veces ha aceptado ejecutar música con quienes sabíamos mucho menos que él. Se lo ha asimilado también, en primer término, a Luis Miguel. Yo debo confesar que no Luis Miguel... dije que parecía poco fans. Yo debo discrepar simplemente por el hecho de que yo no sé nada de Luis Miguel. Solo conozco su nombre porque me trae el eco algunos comentarios de mis hijos, pero lo que sí quiero decir es que miré atentamente a la señora de Gordillo mientras se relataba la anécdota y no la vi perturbarse demasiado. Debe ser porque está muy acostumbrada a que Agustín vaya, firme los libros de las otras, pero vuelva siempre a casa. Muy bien. En tercer lugar, se lo asimiló a Elvis Presley. ¿Qué puedo decir? Nada. Y se concluyó con los Beatles. Y yo diría mi propia conclusión. ¿Por qué solo la analogía de la música? Yo opto por la del deporte. Lo asimilo a Messi, porque sigue haciendo goles. Quiero agradecer esta oportunidad, porque me permitió aprender, no lo sabía, cuál es el significado o el origen, si se quiere, de la palabra homenaje. La sabia Wikipedia, que tanto nos ayuda, nos indica que tiene su origen en un dialecto francés y que es un acto de vasallaje. Yo decía, entonces nos equivocamos de título, porque nosotros somos vasallos y a Agustín le gustaría ser señor de esos vasallos. Pero me quedé más tranquilo cuando después dice que la acepción moderna es la de los discípulos que reconocen en el maestro su superioridad. Y en ese sentido es que este homenaje es rendido en estas jornadas. Analizar la obra de Agustín Gordillo en homenaje a él es una tarea que sería imposible, porque aunque no haya control temporal visible en esta etapa de las jornadas, lo cierto es que llevaría tanto tiempo que no me quedaría ningún oyente. La obra de Agustín es tan vasta, es tan rica y tan compleja que sería absolutamente imposible. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de referirme, aunque sea brevemente, al hombre. Particularmente en lo que me ha sido dado a mí ver y comprobar, particularmente en su relación con Rosario. En enero del 2012,
creo que no me equivoco en la fecha, recibí un correo de Agustín que no me sorprendió mucho porque era la época en que él practicaba aquel té virtual, creo que le llamaba, en que se comunicaba por una enorme cantidad de correos con una enorme cantidad de destinatarios para hablar de temas donde siempre, por cierto, los destinatarios aprendíamos algo. Pero en esta ocasión era un correo particular, porque tenía un adjunto muy pesado. Era unas 100 páginas que explicaba que acababa de escribir con la primera tableta, donde había comenzado a ensayar, y que eran el comienzo de una de las obras que probablemente sea de las menos conocidas por muchos de ustedes, que son las memorias de Agustín Gordillo en homenaje a su padre, que figuran en el tomo 10, la primera edición del tomo 10, y que está disponible en la web, y aconsejo a todos, por placer intelectual y afectivo, que lean si no lo han hecho ya. La obra se llama A mi padre, este soy yo, Carl Rogers. Se trata de una suerte de rendición de cuentas que Agustín Gordillo hace a su padre, que es una especie de excusa para desarrollar memorias que no se refieren solo al pasado, sino que implican una especie de compromiso de futuro. Explicaba en aquella ocasión Agustín que aquellas 100 páginas las mandaba porque había decidido pedirle a un grupo de amigos que las leyeran y le hicieran llegar su opinión franca para poder corregirse, como si pudiéramos los demás corregirlo a él. Pero, sin embargo, como Agustín es un hombre inteligente, muy bicho, aprovechó, pese a que venía de los vasallos, aprovechó para corregir algunas cosas que realmente le vinieron bien, y que por cierto no fueron mis consejos, sino los de otros. Nosotros en general conocemos a los amigos que vamos haciendo en la vida cuando ya son adultos, jóvenes, más jóvenes, menos jóvenes, pero pocas veces sabemos de sus orígenes, de cómo esa personalidad se forjó. Estas memorias me ayudaron a mí a entender mucho más de lo que Agustín Gordillo es. Entre las muchas cosas que aprendí leyéndolo, es que desde un origen modesto, comparto ese origen, de un niño y joven que trabajaba junto a su padre mientras estudiaba, fue forjando tempranamente la personalidad que le permitió llegar a ser todo lo que ha sido, es y será. Agustín Gordillo ha pasado muchas décadas desde su infancia más tierna leyendo, escribiendo, estudiando, enseñando. Quien conozca su obra y su trayectoria, aunque sea en parte, porque totalidad es casi imposible, sabe que es un trabajador infatigable, dueño de una curiosidad insaciable, es un auténtico humanista en el sentido de los nacimientos. Nada de lo humano le es ajeno. Entre muchos ejemplos posibles de su manera de ser y trabajar, elijo su Tratado de Derecho Administrativo. Muchos autores construyen sus tratados como si fueran monumentos, porque de alguna manera lo son, a la personalidad de quien los hace.
pero como si fueran monumentos únicos e inmodificables. Agustín es de los pocos que conozco que es capaz de seguir editando tomos con materiales nuevos o rescatados, pero al mismo tiempo actualizar a su gusto los anteriores, dándoles lustre renovado. Es toda una demostración de talento y de perseverancia. Sabe que el conocimiento completo nunca se alcanza, pero que siempre hay que seguir buscando. Como la obra de Agustín Gordillo es tan inmensa y tantas son sus realizaciones, le pido que me permitan por un momento ceñirme a lo que mejor conozco, que es lo que en lo personal me ha ido ligando afectivamente a nuestro homenajeado, permitiéndome conocerlo un poco mejor. A fines de la década del 70 o comienzos de la del 80, después de haber leído buena parte de su obra, le pedí una entrevista y viajé a Buenos Aires para entrevistarlo. Quizás él no lo recuerda. Mi propósito era muy sencillo. Le dije que apreciaba mucho su obra y que me parecía una grosera injusticia que hubiera sido obligado a apartarse de la cátedra de la UBA. En vez de lamentarse por lo sucedido, me respondió diciendo que en rigor le habían hecho un favor. Había sido llevado a proyectarse en el mundo, donde lo habían elegido para desempeñar altos cargos en los tribunales internacionales de distintas organizaciones. Me enseñó entonces una nueva lección. De las crisis hay que tratar de salir por arriba, no rindiéndose nunca ante la adversidad. Pasaron los años y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo nos encomendó a varios de los aquí presentes integrantes entonces del Instituto de Derecho Administrativo la organización de las tradicionales Jornadas Nacionales de la Especialidad. Aceptamos, pero pedimos que se nos autorizara a invitar a todos los administrativistas argentinos sin distinción alguna. Y así, en aquellas jornadas de las que participamos con tantos de los que hoy están presentes aquí, incluyendo naturalmente la presidenta de estas jornadas, el doctor Cardona, Inga y tantos otros, nos encomendó hacerlo sin otra condición que les dimos, que era que se nos autorizara a invitar a todos los administrativistas argentinos sin distinción alguna. Y así fue como tuvimos oportunidad de saludar a Gordillo en el salón principal de la Bolsa, donde festejamos el acto académico en el que Inga insistía en bailar. Permítanme un recuerdo personal. Siguieron pasando los años y se creó el ente administrador del puerto de Rosario, ENAP, que pronto concesionó parte principal de la explotación. Con el tiempo se planteó el conocido conflicto con el concesionario filipino, que llegó a mantener bloqueado lo que se le había concedido mientras explotaba su otra concesión en Buenos Aires. Y todo ello llegando al extremo de no pagar el canon comprometido. Se creó una situación de gravísima tensión. Los abogados decidimos que por la importancia económica y política del asunto, el directorio necesitaba contar con el consejo de algún jurista de talla que no tuviera compromisos con la ciudad o la provincia. Propusimos una terna y el elegido fue Agustín. Su ayuda fue inestimable. Me acuerdo, lo voy a citar en el Teijian, no lo delegó en un armenio a la estación de los honorarios, se limitó a invocar a su esposa. La tensión llegó a ser muy grande, incluyendo episodios de violencia, agravios y maniobras políticas en cantidad. Y Agustín se mantuvo firme junto a nosotros en medio de la tormenta. Una noche el directorio del ENAPRO y sus asesores debimos reunirnos en el Hotel Presidente
porque la sede estaba asediada por grupos violentos de sindicalistas. Allí entraron por la fuerza, forzando las puertas, y durante horas nos mantuvieron privados de la libertad. Estaba también entre nosotros el hoy gobernador Lifshitz, entonces director de Genapa. La policía se negó a intervenir pese a nuestros requerimientos. Finalmente logramos salir. Llamé a nuestro homenajeado y me dijo que lamentaba profundamente no haber estado presente en los hechos compartiendo el momento. Conociéndolo, sé que decía la verdad. Presentamos una medida autosatisfactiva un sábado por la noche y el lunes a las 13:30 el juez decidió desalojar a la concesionaria, lo que así se hizo de inmediato, debiendo pagar $5 millones, suma en la que se transó posteriormente la cuestión. El suplemento de derecho administrativo de la ley que dirigía Gordillo fue el único que dio cuenta de aquel hecho hasta entonces inédito. Ya más cerca en el tiempo, habló Agustina en Rosario, en el local de Juris, sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción. Quedamos todos impactados por su análisis nada convencional. La obra de Gordillo se caracteriza, así de otras cosas, ciertamente por su originalidad. Escribe sin acartonamiento. No se limita al conocimiento y análisis de las normas, sino que las vincula continuamente con la realidad. Y todos sus trabajos están escritos con sentido crítico, valorativo. Sus fuentes no son solo los libros, sino también las revistas y los diarios, que se empeñan en explicar que sigue leyendo el papel, lo cual ayuda a que se tengan en cuenta aspectos que todavía no han tenido tiempo de ingresar a los libros. Gordillo escribe de una manera coloquial, quiere ser entendido y lo logra, pero además quiere interesar al lector y también lo consigue. Todo ello, naturalmente, sin mengua del rigor. Tiene una extraordinaria voracidad por el conocimiento que, por cierto, no limita el campo del derecho. Son muchos los campos por los cuales ha transitado, entre otros la literatura, la historia, la psicología, por mencionar solo algunos. De todos los juristas que conozco, es sin lugar a dudas quien más se ha interesado por la tecnología vinculada a su trabajo. Su dominación de la informática y la continua inversión en la tecnología explican mucho de su inmensa y actualizada producción. Podría hablar mucho tiempo más sobre nuestro homenajeado sin agotar sino una pequeña parte de su vida hasta hoy y su obra, pero debo ser breve. Es un luchador indoblegable contra la corrupción y por la libertad. No quiero ocultar que nuestro país, o todos lo sabemos, enfrenta nuevamente tiempos difíciles, muy difíciles. Frente a ellos es posible dejarse llevar por los acontecimientos, rendirse o enfrentarlos con coraje siempre renovado. Quienes estén dispuestos a rendirse pueden hacerlo. Como decía Sebastián Soler, a nadie es dable exigir una conducta heroica. Pero quienes estén dispuestos a luchar, a trabajar por un país mejor, pasando el lampazo para limpiar la inmundicia de la corrupción como si estos fueran los establos de orgías, y asegurar las bases de una auténtica democracia, con libertad, solidaridad y justicia, contarán siempre en sus filas a Gordillo. Permítanme concluir diciendo que si tengo que sintetizar la personalidad de nuestro homenajeado y las razones de nuestro homenaje, elijo la que fuera la divisa del Colegio Privado de Abogados de Rosario, antecesor de nuestro actual colegio público. En una divisa que Agustín podría expresar en latín, pero yo, como no sé nada de latín, lo hago en castellano. Por el cliente, algunas veces; por la ley y la república, siempre.